Y luego lo más importante, que creo que es el reto más grande que tenemos en cada una de las empresas, que es cómo el comportamiento individual, por ende el comportamiento colectivo de la sostenibilidad en el trabajo se traduce e impacta en la vida personal. Y esto porque realmente es importante la oportunidad que tienen cada una de las empresas para poderlo hacer. Entonces, bueno, ¿sabías que el 67% de los consumidores globales están dispuestos a pagar más por productos y servicios de empresas comprometidas con la sostenibilidad? Y que convierte, digamos, esto en una gran oportunidad sostenible y una ventaja competitiva. No solamente eso, sino que el 86% de los empleados prefieren trabajar en empresas que están comprometidas. Entonces, esto no solamente es una tendencia, sino que es una realidad. No solamente a nivel de consumo estamos con muchísima más sensibilidad para escoger el tipo de productos y servicios que queremos tener, sino que también la gente quiere trabajar y sentirse que forman parte de empresas y organizaciones que también están comprometidas. Y esto desde un punto de vista de empresa o de dueño de negocio, de gerente, departamentos de recursos humanos, por ejemplo, el tema de ventas, sabemos que conforme mayor, o sea, cuando más satisfacción tengamos con respecto a nuestros colaboradores y la gente que contribuye en la empresa, hay un sinnúmero de beneficios que podemos medir de forma muy tangible. Una de ellas es, obviamente, al menor rotación de personal que tienen las empresas, lógicamente también hay un aumento, también hay reducción de costos y un aumento de rentabilidades. Y no solamente eso, curiosamente estuve leyendo hace unos días varios ejemplos de empresas que tienen este enfoque en sostenibilidad y todas estas empresas, Patagonia, etcétera, que son famosamente, mundialmente conocidas por sus prácticas sostenibles, sociales y de gobernanza, que ellos han logrado incrementar hasta más de un 5% sus ingresos anuales y también tener lo que les decía antes, una menor rotación. Y luego también está el tema de la atracción del talento, ¿verdad? Que les comentaba, sobre todo estas generaciones muchísimo más jóvenes que están buscando siempre sentirse que forman parte de un ecosistema que está dejando, que está normalmente no solamente haciendo cosas para sus empleados, sino que también su comunidad, del medio ambiente y saber que están formando parte de un ecosistema donde todo está mejor, digamos, cada día. Curiosamente, también hay un estudio en Latinoamérica, porque creo que la mayoría estamos en Latinoamérica, en España. En Latinoamérica, en España, KPMG hizo un estudio que acá es donde empieza el tema de las oportunidades también, donde hay un 37, en un estudio a 1.000 empresas de la región latinoamericana y España, de 1.000 empresas, un 37% están haciendo reportes de sostenibilidad actualmente. Imagínense la oportunidad que hay si solamente un 37% de esas empresas estuvieron haciendo los reportes, ¿verdad? Em, Todas las oportunidades que hay en el campo de la sostenibilidad y eso por qué se vuelve importante, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por otro lado, también hay un estudio también de KPMG que decía que el 67% de las empresas no están preparadas para todas las normativas que están pasando en este momento. Por ejemplo, la normativa europea. Aquí en Estados Unidos está el tema de California, en Costa Rica, todos los países, o sea, en Centroamérica, en Latinoamérica, todos los países de la OCDE están, están eh, en función de los volúmenes de empresas ya tienen que, de facturación de empresas ya tienen que empezar con el tema del reporte de impacto de huella de carbono. Entonces está pasando en este momento a nivel global y sobre todo en América Latina, al nosotros estar, eh, ya sea que estamos exportando productos y servicios a países europeos, Europa que tiene que cumplir, empieza esa sinergia y esa conexión entre las empresas, por lo tanto, las corporaciones y los empleados también tienen que estar
entrenándose para que todo esto esté funcionando, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la sostenibilidad estaría como una oportunidad de crecimiento para todos, ¿verdad? Aquí lo más importante viene el tema de educación, ¿verdad? Y normalmente mi experiencia, después de más o menos 20 años de estar haciendo temas de sostenibilidad, resulta que normalmente las empresas empiezan como de forma muy independiente e individual a tener como todo el manejo de sostenibilidad, aparte a través de sus departamentos para poder cumplir con las diferentes normativas, requisitos, certificaciones que le piden o sea, que les piden sus clientes o a nivel de gobierno para poder hacer los negocios que pueden hacer. Y normalmente por mucho tiempo eso ha sido como se ha manejado sin necesariamente calar, digamos, la estrategia. Entonces, hablando con muchos directores de sostenibilidad, ellos normalmente uno de sus principales retos es decir, sí, estamos cumpliendo, digamos, con todo lo que tenemos que hacer, se han hecho bastantes mejoras. Hay momentos de voluntariado donde mucha gente puede venir a formar parte, pero todo lo que la empresa hace a nivel de esfuerzos de sostenibilidad, no la mayoría de la gente no conoce qué pasa y ellos para seguir al siguiente nivel, que es lo que estas nuevas normativas a nivel global están pidiendo que se hagan, no están logrando necesariamente eh, que funcionen correctamente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hay grandes oportunidades a nivel de educación, que es la base que nosotros consideramos para poder empezar. Entonces, aquí quería hacer un hincapié en en esta pregunta. ¿Es posible que nuestra contribución individual tenga un impacto global? Y acá quería darles algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando empezamos hace muchísimos años en una compañía específicamente de turismo, eh, empezamos con varias prácticas que teníamos que hacer de forma interna. Y una de esas prácticas, por ejemplo, era el reciclaje. Y lógicamente empezamos con pequeñas prácticas internas, el tema de ahorro de agua, el tema de reciclaje, manejo de desechos, y era nada más lo que durante las horas del trabajo que estábamos juntos en la oficina, cada una de esas acciones, los que estábamos trabajando en esa empresa, teníamos que ir cumpliendo y aprendiendo. ¿Eso qué hace? Empieza a generar un cambio de comportamiento por ciertas horas que la gente está de lunes a viernes, 8 horas, 10 horas, 12. Realmente pasamos muchísimo tiempo en el trabajo. Entonces es cómo podíamos usar esas diferentes pequeñas acciones que estábamos haciendo. De repente nos dimos cuenta que esas acciones individuales en realidad estaban no solamente usándose en el lugar de trabajo, sino que también se los llevaban a la casa. Entonces, en ese momento, lo que nos dimos cuenta es que interesante, teníamos, por ejemplo, una campaña, no sé si en Costa Rica, que es donde, en el ejemplo concreto que les estoy dando, tenemos una campaña que es coger todas las tapas de las botellas de Tetrabric, o sea, de Tetrabric y de las botellas de litro, de Coca-Cola, etcétera, que hay. Y eso se hace en campañas de recolección. Nosotros teníamos ese centro de acopio y esas tapas tienen múltiples usos, ¿verdad? Que es parte de la economía circular. Uno de esos usos era para hacer, esta es una empresa de turismo, entonces era para hacer rampas para discapacitados que pudieran llegar a las playas en silla de ruedas y poder entrar a la arena con su silla de ruedas. Entonces, cuando nosotros cogimos eso como proyecto, lógicamente, si nada más usábamos el consumo de botellas de agua, o de botellas de agua, no, de botellas de litros, de Tetrabric, etcétera, que usábamos en la oficina, pues había cierta cantidad, digamos, si éramos 20 empleados que estábamos trabajando ahí y una botella por día cada uno, más o menos podemos hacer los números. ¿Qué pasó con esto? Que la gente empezó a hacer lo mismo en su casa. Entonces cada uno de ellos iba a su casa y decían, hey, vieras que estamos haciendo esto en la oficina y me encantaría poder contribuir con esto.
Entonces, esa pequeña acción, ¿verdad? Lo que hizo fue que pudiéramos recoger en una campaña de unos 6 meses, no recuerdo el número bien, pero pudimos hacer este, tres rampas para discapacitados para que ellos pudieran con sus sillas de ruedas entrar, llevar su silla de ruedas hasta el mar con ese plástico reciclado que se podía procesar. Entonces, este es un ejemplo de cómo las empresas tienen ese potencial tan grande de Wow, educación y de cambio, de educación, de cambio y de con pequeñas acciones empezar a hacer esas pequeñas acciones que empiezan dentro del negocio, dentro de la empresa y al llevarlas a la casa, empezamos realmente a hacer ese efecto multiplicador, que es donde el centro de la sostenibilidad y este gran cambio está ahí. Entonces, sí, a través de la capacitación y la concientización, todas nuestras acciones individuales pueden generar realmente un impacto global, inspirar cambios colectivos. Entonces, como estos pequeños ejemplos es donde Green My Experience nos estamos enfocando constantemente, porque no solamente lo hemos vivido nosotros en carne propia en todos estos años de hacerlo, ir transformando, sino también no solamente ayudar a nivel normativo, ayudar en temas de herramientas, ayudar cómo se empieza sencillo, sino es cómo esas pequeñas acciones empiezan a motivar esos pequeños cambios eh, que cuando se empieza a ver para atrás, en un año, 2 años para atrás de avance, realmente se puede ver ese impacto verdaderamente sostenible y medible, digamos, que tenemos. Entonces, como les comentábamos, en Green My Experience lo que damos son soluciones sostenibles, simples. Parte de nuestra misión es realmente entender, poner la sostenibilidad en el centro como estrategia, porque a través de los años lo que hemos aprendido es que la sostenibilidad como estrategia en realidad sí puede ser rentable, porque va muy ligado a la eficiencia. O por lo menos ahí es donde queremos enfocarnos al principio, porque eso es lo que motiva. Y si acá tenemos encargados de sostenibilidad, eh, me encantaría escuchar después un poco cuáles han sido esos puntos de dolor que han tenido, digamos, convenciendo a la gente de por qué la sostenibilidad es importante, por qué hay que llevar eh, todas las diferentes normativas que hay que cumplir, pero no solamente es por qué cumplirlos, sino que al poner la eficiencia y esos pequeños cambios en el centro es donde empezamos a ver que esto realmente sí funciona. Y sí funciona desde un punto de vista de ahorro. Entonces, independientemente de a quién le estemos hablando, eh, la sostenibilidad pues, se puede realmente entender desde el centro de la empresa. Les doy otro ejemplo. Tenemos un cliente en México que es un turoperador bastante grande en la industria y él estaba dándole o sea, eh, unas capacitaciones de mejora a uno de los restaurantes que ellos manejan. Pero desde el punto de vista, cuando él estaba dando todo el tema de las mejoras diferentes que tenía que hacer sobre el servicio del buffet, curiosamente le estaba diciendo, bueno, si pones la fruta de esta manera, si no la cortas de esta manera, tienes menos desperdicio. Si pones a la gente entrando de este lado y esto lo pones de este otro lado, el consumo va a ser menor. En fin, le estaba haciendo un montón de recomendaciones que desde el punto de vista de él era ahorro de costos, mejora en los tiempos, que la gente tuviera que esperar menos, por lo tanto, obviamente iban a tener menos quejas al final de tiempos de espera para la comida, ¿verdad? Era un manejo de operación. Y yo estaba ahí, yo le decía a él, ¿sabías que esto que acabas de decir, en realidad dentro del mundo de la sostenibilidad es manejo de desechos? Y él se queda pensando y dice, no, no lo había entendido. Y al final eso es sostenibilidad. Por muchos años la sostenibilidad se ha manejado como aparte de la empresa, como algo que hay que cumplir, esa normativa, esas regulaciones, y la gente los encargados de sostenibilidad están persiguiendo a todo el mundo, me puede dar este dato, me puede dar este dato, y al final de cuentas
Cuando se empieza a ver esa conexión holística que tiene la sostenibilidad, realmente ya el gerente comercial lo empieza a entender, el gerente de marketing ve la importancia que tiene esto para atraer, como les decía al principio, consumidores conscientes. El gerente de recursos humanos lo ve como el potencial para empezar a atraer talento. El gerente de operaciones lo ve para poder hacer eficiencia en sus procesos. El gerente de cumplimiento lo ve, digamos, para todo el tema de gobernanza, todo el tema, recursos humanos para temas laborales. Entonces, realmente la sostenibilidad en el centro como estrategia es parte del día a día del negocio. Bien, un poco sobre mí. Como les decía, Cristina Calvo, me dicen Cris. Llevo más de 20 años en temas de sostenibilidad, turismo sostenible y generando empresas con impacto. Y en Green My Experience específicamente impulsó el tema de innovación y prácticas sostenibles, como les decía, de forma simple, que benefician a las personas, conectando ideas y al final de cuentas creo que parte de la misión es cómo dejamos las cosas de mejor manera que nos la encontramos en la medida de lo posible. Entonces, esa es un poco la misión de lo que estamos haciendo. Bien, ¿cuáles son estos 4 puntos en los que me encantaría que nos enfoquemos para el tema de educación y sostenibilidad y por qué esto es tan importante? Número uno, que es lo que creo que ha motivado eh, el tema de sostenibilidad y por qué se vuelve tan importante en las empresas, es el tema del cumplimiento normativo, los objetivos de ESG, que en español se dice ASG, lo aprendí hace poco, creo que todos estamos tan acostumbrados a decir todo en inglés, las palabras cortas, que no sabía que se decía ASG en español, lo aprendí el otro día. Y luego el tema de las capacitaciones como motor de cambio, el tema de eficiencia y sostenibilidad que le estuve explicando un poco, y luego el impacto en la cultura organizacional. Esos son los 4 puntos en los que me gustaría que nos enfoquemos en este momento. Entonces, bueno, ¿por qué importa todo el tema de ESG? Para los que no sé si todos sabemos qué es ESG o no aquí, pero bueno, básicamente es todo ese enfoque que hay en la gestión que una empresa hace a nivel ambiental, a nivel social y a nivel de gobernanza. Entonces, ¿por qué esto se está volviendo tan importante en las empresas? Es muy interesante porque por mucho tiempo siempre hemos hablado de sostenibilidad financiera en las empresas. Las empresas tienen que ser sostenibles financieramente, se tienen que poder, ¿verdad? Tienen que ser rentables. Y sí, esa es una de las patas que hay. Pero al final de cuentas, para que una empresa funcione, recursos humanos tiene que funcionar, el producto tiene que funcionar, el servicio tiene que, marketing, finanzas, todas las áreas de la empresa tienen que funcionar bien. Y eso también implica que las empresas siempre han sido responsables de cómo ellos van siendo, obviamente, un tema de más eficientes, cómo van mejorando el tema de sus accesos a mercados, los clientes que van teniendo, el servicio que van dando. Pero ahora lo que se está intentando hacer es, bueno, ¿cómo podemos empezar a entender cuál es esa mejora y ese impacto que tenemos a nivel ambiental con una serie de requisitos, de regulaciones? eh, Queremos entender esa cadena de suministros. Patricia, por ejemplo, que se conecta a España, en este momento la normativa europea, la CSRD, realmente está poniéndonos grandes, grandes regulaciones y no solamente eso, sino que nos está a las empresas que trabajamos con empresas europeas, porque mucha gente piensa que estas regulaciones, no, es Europa o solamente esto está pasando en Asia. Pero la fortaleza de lo que está pasando con ESG en este momento es esa interconexión, donde ya no solamente una empresa puede ser responsable de lo único de su principal negocio, sino que también tiene que ser responsable y empezar a entender a quién contrata
y esa persona, esa empresa que está contratando para servicios, para producción de otros, de sus productos, de manufactura, ¿cómo son esas prácticas? Entonces eso obviamente es muy interesante, pero a la misma vez es muy complejo. Entonces, si la sostenibilidad se sigue manejando como algo aparte, externo y de departamentos aislados, ahí es donde viene esa dificultad que han tenido muchísimas compañías de poder adoptar esto. Al traerlo en el centro, y es parte de los objetivos que tiene el ESG, es poder realmente empezar a entender mejor y esas diferentes mejoras que tenemos que hacer en todo el espectro de lo que las compañías están manejando. Lo mismo a nivel social, cómo se están, qué estamos haciendo a nivel social en todas nuestras organizaciones, a nivel de las comunidades, a nivel de nuestros empleados, clientes y todas las partes interesadas, y luego gobernanza, ¿verdad? Es cómo estamos cumpliendo con las diferentes normativas que están impuestas a nivel local, a nivel internacional, etcétera. Bien, entonces, como parte de lo que hacemos en Green My Experience es eso, es empezar simple. Y no importa si es una gran empresa con una gran trayectoria en temas de sostenibilidad o empresas que apenas están empezando este camino, tenemos unas, o sea, diferentes soluciones y aplicaciones para esto. Entonces, básicamente, una de las partes que consideramos muy importantes acá es el tema de capacitación como motor de cambio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que tenemos son empresas, o sea, al final las empresas están hechas somos humanos, ¿no? Y al estar haciendo esas interacciones entre seres humanos, ahí es donde está el centro para poder empezar los cambios que verdaderamente se necesitan poco a poco de comportamiento. En Green My Experience entendemos, tenemos soluciones de cursos en línea en diferentes temas de sostenibilidad, desde sostenibilidad 101, finanzas sostenibles, cómo ser sostenible en la casa, cómo ser sostenible en los espacios de trabajo, porque lo que les comentaba al principio, podemos enseñar en el trabajo ciertas prácticas, pero es cómo podemos también llevar eso a la casa, porque eso hace un efecto multiplicador. Luego le enseñas, no sé quién tiene hijos acá, pero normalmente los niños cuando vienen del colegio empiezan y dicen, no, en el colegio no nos dejan, nos dicen que tenemos que separar la basura, y en la casa es como, ¿es en serio? Hay que separar la basura, y ahí empiezan a hacer esas áreas de mejora. Entonces, bueno, nos enfocamos un poco en esta parte de capacitaciones, donde entendemos también que esto hay continuidad. Entonces, tenemos comunidades, hacemos retos para que los empleados puedan estar involucrados con pequeñas acciones. Lo que les comentaba del ejemplo que habíamos hecho con el tema de las tapas, de las tapitas recicladas, para poder manejar eso para poder construir, digamos, las rampas para discapacitados que pudieran llegar a las playas en Costa Rica. Y todo ese tipo de actividades es donde nosotros estamos constantemente enfocados también. Y lo que les comentaba, la sostenibilidad desde la perspectiva de la eficiencia. Cuando empezamos a poner la sostenibilidad en el centro también, ¿verdad? Nuestra experiencia ha sido siempre la sostenibilidad como estrategia. La primera parte es siempre hay una reducción de costos, aunque inicialmente a veces parece que no lo es, porque dice cualquier inversión, hay que hacer una inversión sostenible muy grande, hay que hacer grandes inversiones de dinero para poder lograr esto. Resulta que no siempre es así. Y para eso a veces hay que entender que pequeños cambios consistentemente en el tiempo es muchísimo mejor que hacer grandes cambios de una sola vez. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos. Uno de estos, también con un cliente que tenemos, él tenía una fuga de agua en una piscina.
Es un restaurante, o sea, es un restaurante casa de temas de turismo también, y ellos reciben un volumen muy grande de visitantes todos los días. Y ellos tienen esta piscina donde se les iba el agua constantemente y todos los días la tenían que rellenar. Primero no sabían ni cuánto y no sabían, o sea, solo porque no era mucho, simplemente era como unos centímetros, digamos, que la piscina se les vaciaba. Pero por temas de uso y estética, digamos, del lugar, ellos constantemente tenían que estar rellenando la piscina todos los días. Como una de las primeras prácticas que hicimos de eficiencia para entender a dónde estaban fue, empezamos a medir eso. No recuerdo el número, si hay alguien aquí del equipo y lo puede escribir en el chat, sería buenísimo, pero la cantidad de agua por mes que ellos empezaron a ahorrar, entendiendo primero dónde estaban y esa medición, no sé si eran 5.000 litros al mes, una cosa así, o sea, algo bastante grande, donde ellos realmente empezaron a tomar conciencia y dijeron, wow, primero no sabían, ¿verdad? Porque si no se mide, lo que no se mide no se cambia. Primero no sabían que estaban teniendo esa fuga de agua, las cantidades tan grandes de desperdicio y de costo que tenían en su factura de agua. Entonces, obviamente, una vez que se encargaron de la fuga, ya empiezan a ahorrar ese consumo de agua. Ese es un ejemplo. Y luego también les doy otro ejemplo en nuestra compañía. Sí, ok. Ahí está el dato. Em, en nuestra compañía, la primera oficina que teníamos estaba en un edificio. Teníamos o sea, como una parte de la oficina nosotros y el resto del edificio era como un hotel. Entonces, no podíamos, o sea, no teníamos control, digamos, del resto del edificio. Entonces, cuando empezamos a hacer todo este montón de prácticas sostenibles, de diferentes mejoras, tampoco teníamos un presupuesto muy grande para empezar a hacer grandes cambios a ese edificio, que por cierto era viejísimo. Entonces, lógicamente, los inodoros, cada descarga eran como gigantes, el uso del agua, o sea, había muchísimas cosas que había mucho que mejorar, pero no podíamos hacer mucho según nosotros, porque es como, bueno, es un edificio alquilado, es viejo y no tenemos nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Entonces empezamos pequeñito y empezamos a hacer dos pequeños cambios que al final, en el año, nos ahorró muchísimo al final. Y les voy a decir dos cosas que hicimos. Resulta que en las ferreterías en Costa Rica venden una cosa muy sencilla que uno se los pone a los grifos del agua y eso lo que hace, y cuesta nada, cuesta 150 colones, que es como 30 centavos de dólar, ¿verdad? Para estandarizar. Y uno le pone eso al agua y lo que hace es tirar más aire, entonces sale menos agua, pero no se pierde mucho la presión, la sensación de agua sigue siendo la misma. El ahorro solamente de instalación por eso por año era de un 30% de consumo de agua que teníamos. Primera acción. Segunda acción, ¿se acuerdan que les dije lo del inodoro este que de descarga que era gigante? Pues hay un truco para aquellos que tengan inodoros viejos, le ponen una botella de la de 2 litros, ahí sí hay que dejar la tapa esa no se puede mandar al reciclaje, cerrada, y eso se instala ahí. Entonces ese espacio que usa la botella es agua menos que se llena del inodoro, porque en realidad cada descarga no se necesita tanta agua. Eso también nos redujo casi un 40% el consumo de agua por descarga. Esas son dos acciones súper sencillas que lo usamos en la oficina, y no solamente eso, sino que se lo pasamos al hotel que tenía 14 habitaciones. Entonces les dijimos, hagan esto ustedes. Entonces el edificio como tal logró hacer una reducción de casi un 70% en consumo de agua solamente con dos acciones que nos costó 30 centavos de dólar cada cosito, y las botellas ya nos las habíamos tomado antes. Entonces es parte, digamos, de las pequeñas acciones de lo interesante que es traer la sostenibilidad con una perspectiva de eficiencia. Y al final es lo que un gerente de operaciones también está viendo constantemente. Entonces la sostenibilidad no es tan ajena a la empresa y por eso es que la educación es tan importante, ponerla aquí en el centro. Entonces, bueno, ese es otro de los ejemplos.
Y luego el tema del impacto en la cultura organizacional. Como les comentaba, esas estadísticas tan interesantes de que un 86% de los empleados prefieren trabajar en empresas comprometidas. Ahora, también es verdad que muchos de los empleados lo que quieren es que más o menos, o sea, saber sentirse guiados de alguna manera, porque mucha gente no sabe, es decir, quiero trabajar en esta empresa que es comprometida, también quiero aprender qué es lo que hace esa empresa y también quiero yo aprender cómo yo puedo formar parte de todo este ecosistema que la empresa está trabajando. Entonces, esto lo que hace la sostenibilidad y el ESG al final de cuentas es ponernos en una forma un poco más conectada con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, eso claramente nos abre muchísimas oportunidades, pero también es retador porque es una forma distinta de trabajar y es una forma distinta de empezar a abordar las diferentes oportunidades que hay, los diferentes compromisos, la cultura y todo el tema del liderazgo desde ahí. Y es cómo vamos entendiendo desde un punto de vista de normativa, desde un punto de vista de cambio organizacional, cómo vamos adaptando esa conversación en la empresa para el que tiene ese interés en recursos humanos. Cómo podemos educar eso para que le traiga un beneficio, digamos, a lo que esa persona está haciendo? A nivel financiero, ¿cómo podemos traer la sostenibilidad a la parte financiera de la empresa para que realmente vea la sostenibilidad con la oportunidad que realmente tiene a nivel de operaciones? Eso es un poco más fácil por el tema de eficiencia, de ahorro de costos. Siempre te dicen que sí, ¿verdad? Entonces es cómo lo vamos haciendo para poder mejorar, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, para poder empezar en este camino, es empezar pequeño, ir creciendo. Normalmente el tema de sostenibilidad, cuando uno agarra cualquier normativa, una ISO 14000, este mismo reporte que hay ahorita de reporte del tema europeo, las normas de carbono neutralidad que están pasando, la taxonomía, hay tantas cosas que están pasando que literalmente se siente como o a mí me pasa, me he sentido como cuando los bomberos abren el agua para apagar un incendio y se siente ese bombardeo, digamos, de información que uno no sabe por dónde empezar. Y al final de cuentas es cómo empezamos sencillo. Y para empezar sencillo hay que entender la sostenibilidad de un punto holístico y cómo la empresa se puede beneficiar con pequeñas acciones y cómo entrenando a sus empleados para empezar a tener un lenguaje compartido, acciones pequeñas para que hayan acciones pequeñas que al final de cierto periodo empezamos a medir y hay ciertos resultados que podemos tener ahí. Y este es un ejemplo, por ejemplo, que tenemos de un cliente también en México que ha estado haciendo, que empezó su camino de la sostenibilidad. De hecho, este es el ejemplo que les daba del tema de la piscina. Ellos empezaron, lo primero que ellos hicieron fue entrenar a todo su personal en en dos cursos principalmente. Uno es Sostenibilidad 101 y el otro era sostenibilidad en casa, porque lo que les comentaba, no, la mayoría de sus empleados trabajan de forma remota, entonces no tenía mucho sentido hacer todo un entrenamiento, digamos, para todo el tema de cómo ser sostenibles en la empresa y no darles herramientas para cómo ser sostenibles en casa. Entonces eso es uno. Y luego específicamente, porque estos están en la industria de turismo, ellos ya están sus siguientes entrenamientos que están es sostenibilidad para guías turísticos, que es donde se están entrenando en este momento, específicamente con el tema de capacitaciones, mientras que vamos desarrollando con ellos las diferentes estrategias, digamos, a nivel de sostenibilidad. Y para el 2025, con ellos ya vamos a empezar un tema de comunidad y retos para poder poner en acción todas las diferentes cosas que ellos van aprendiendo, ¿verdad? Para que no se vuelva nada más un tema de cumplir con el curso y ya, sino es cómo podemos realmente empezar a motivar a la gente para que esté
en este camino de la sostenibilidad que, como ven, solo va incrementando. Entonces, bueno, nada más quería invitarlos a formar parte de la familia GME. Tenemos nuestros fondos de cursos, ¿verdad? Lo que les decía, espacios sostenibles, sostenibilidad 101, que se pueden hacer las estrategias completas de comunidad, etcétera, para las empresas. Eh, y me encantaría, bueno, también parte del regalo por la compra, por estar en el webinar. eh, y al comprar el bundle de cursos, tenemos acá nuestro diccionario de sostenibilidad. Y bueno, en este momento me encantaría abrir espacio para preguntas. Hoy porque no los puedo ver. Ya. Ana, gracias. ¿Cómo puede una empresa, una pequeña empresa, capacitar a su equipo para implementar prácticas sostenibles con recursos limitados? Gracias. Sí, bueno, básicamente los cursos que tenemos desarrollados son cursos bastante sencillos, simples de hacer, interactivos, de 45 minutos, más o menos, de 45 minutos a 2 horas más o menos, que pueden tardar en hacer cada uno de los cursos con retos y formar parte de la comunidad de GME. Tal vez el equipo me pueda ayudar con los precios que tenemos ahorita de los bundles, porque eso em, ayuda para poder formar parte de la comunidad. Ah, buenísimo, sí, ahí está. El precio de los bundles es de 79,99 y eso sería el curso de sostenibilidad 101, espacios sostenibles y el bono del diccionario de sostenibilidad que lo tendrían ahí disponibles. Buenísimo, gracias. Excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Rocío, gracias. ¿Cómo medimos el progreso de la sostenibilidad en nuestra empresa? ¿Hay parámetros que debemos seguir? Sí, gracias. Sí, normalmente en este momento existen varios estándares y normativas que tenemos que seguir. Uno de los principales, rep- digamos, normativas para reportes se llama GRI, y tiene una forma muy sencilla. Bueno, o sea, es como la normativa más importante, digamos, en este momento. Y de hecho nosotros, Green My Experience es un tech partner de GRI en este momento y es de hecho una de las metodologías más utilizadas para reportar en las empresas en este momento. Entonces, sí, mi recomendación para el tema de ESG, entender por dónde empezar, con pequeñas acciones y usando siempre el tema de GRI. Patricia, buena pregunta. ¿Cómo puedes reducir travel dentro de tu empresa para que los empleados lo acepten? Es que nos gusta mucho el contacto humano, ese es el tema. ¿Qué serían los primeros pasos para empezar esta reducción de emisiones? Me encantaría preguntarte, ¿ya miden la huella? Que es como lo más importante para entender esto. Sí, ah, buenísimo. Entonces, sí, o sea, lo más importante es entendiendo, son varias cosas. Una es entendiendo el tema de la huella, eh, y, ok. Y la razón del business travel es, si quieren quitar mute, lo pueden hacer, no, no tengo problema.
para conversar. La parte del business travel es específicamente para asistir a ferias. ¿Cuál es como el negocio? ¿Es para reuniones? ¿Es presentaciones de productos? Supongo que depende un poco para qué sea. Eh, hay formas que se pueden que se pueden hacer. Por ejemplo, obviamente cuando estábamos todos en pandemia, pues se demostró que no se necesitaba tanto, ¿no? Ah, ok. Ferias, customer meetings y unir el equipo, buenísimo. Sí, el tema de las ferias internacionales es un tema muy interesante, porque sí es verdad que se necesita esa conexión, o sea, la parte de la conexión humana es muy importante. eh, y es muy difícil de romper después de haber estado mucho tiempo en pandemia. No sé si trabajan remoto o no, pero normalmente en muchos casos la forma de lograr motivar esta parte es lograr empezar con el tema de unir el equipo. Puede ser no hacerlo tantas veces en el año, sino o sea, con temas reducidos, y luego empezar a hacer eh, muchas acciones remotas que conecten al equipo de otra manera. Tenemos, de hecho, un cliente en California que se llama Sweet Rush. Ellos son 100% remoto. Es una empresa, en promedio yo creo que tienen como unos 300 y pico empleados ahorita, 350 empleados. Ellos no hacen ningún tipo de reuniones anuales ni temas nada de reuniones anuales, a menos que sean temas de ferias internacionales. Eso sí los tienen, pero son muy pocos eventos que atienden el equipo de liderazgo con algo muy claro para poder cerrar negocios muy específicos. Algunos de sus vendedores, para cerrar negocios específicos con algunos clientes, hacen algún tipo de cierre de negocio que lo necesitan hacer, pero no el día a día. Y eso también es interesante, eh, de cómo ellos lo manejan. Y normalmente la otra cosa que hacen con el tema del team building es ellos tienen lo hacen más interacciones por equipos, juegos, temas remotos, juegos remotos. Y hay una cosa muy divertida, no sé de qué tamaño es tu empresa, Patricia, pero hay una cosa que se llama Random Coffee, y es una aplicación que usan eh, para hacer las interacciones entre los empleados. Entonces, literalmente uno se apunta para poder conocer a alguien de tu empresa, y tener esas conversaciones uno a uno. Y te toca, por ejemplo, no sé, este mes me tocó café contigo, ¿no? Y tú estás en España, yo estoy aquí en Nueva York, y estamos conociéndonos en esa conversación uno a uno. Y al final de cuentas hace esa cercanía, y tenemos un espacio de media hora para poder interactuar de una forma distinta que genera esa conexión entre los empleados. O sea, al final de cuentas hay muchísimas formas, digamos, que se puede ir reduciendo, digamos, ese, ese tema. Gracias por esa pregunta. Buenísimo, buenísimo. Genial. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, podemos ir. Ah, es verdad. Ah, sí, buenísimo. Si que les gustaría agendar una consulta con nosotros, ahí está el link. Gracias por eso. Y también les quería dejar em, el link para el quiz de Starter, para que ustedes vayan también viendo en ese camino de la sostenibilidad cómo, por dónde estamos, cómo vamos. Y es totalmente gratis. Pueden simplemente acceder a este link que está ahí. No sé si está cliqueable, pero por si acaso, me imagino que no, pero por si acaso el equipo lo puede poner por aquí. Eh, y eso es. Y bueno, aquí están mis datos de contacto, ahí está mi LinkedIn, como les dije, es fácil, Cris Calvo. Pueden conectar conmigo en cualquier momento para cualquier consulta que tengan. Y muchísimas gracias por conectarse hoy, Día de Acción de Gracias. Buenísimo, aquí en Estados Unidos.
Excelente. Gracias, gracias. Pura vida.